Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos de la situación económica en la Unión Europea. Se han dejado atrás todos los malos augurios y está siendo adecuada la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Lo analizamos con Eva Popcheva, del Grupo Renovar Europa y vicepresidenta de Asuntos Económicos aquí en el Parlamento Europeo. Bienvenida. Muchas gracias. Y con Jonás Fernández, del Grupo Socialdemócrata y miembro también del mismo grupo parlamentario. Perdón, del mismo comité. De la misma comisión, disculpa. Sí. Bienvenido, Jonás. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos por estar aquí. Según las últimas previsiones económicas, el crecimiento tanto en la eurozona como en la Unión Europea será un poco más del 1% este año, aunque no es un gran crecimiento. No es la recesión que se esperaba hace un año. ¿Se puede decir que el peligro de la recesión está atrás, que los peores augurios no se han cumplido, Eva? Pues es verdad que las previsiones han mejorado, las previsiones económicas, también la Comisión Europea, hemos visto en este año, en principio han mejorado, y han mejorado porque básicamente el precio de la energía ha bajado muchísimo, y esto lo hemos conseguido, y en esto la Unión Europea ha sido clave, en diversificando las fuentes de suministro de energía aquí en la Unión Europea, y sobre todo porque hemos bajado muchísimo el consumo de gas ruso, y esto ha sido muy importante. Pero por otra parte sí que hay ciertos indicadores que no nos permiten tampoco ser demasiado optimistas. Creo que sería mejor pues, ser cautos, ¿no? con la situación económica, porque no sabemos lo que va a pasar con los precios de la energía el invierno que viene. Estamos viendo por otra parte una cierta ralentización de la economía china, y como sabemos para nosotros China es uno de los socios más importantes para nuestras exportaciones y también para las importaciones, por lo tanto eso también es importante. Y hay un dato también interesante, que es que los rendimientos ahora mismo de los bonos a largo plazo, pues esta curva, ¿no? se ha invertido, lo que quiere decir que los rendimientos de los bonos a largo plazo son peores que de los de corto plazo. Quiere decir que los inversores ahora mismo prefieren invertir a corto plazo y no a largo plazo. ¿Por qué? Por una cierta desconfianza en la situación económica. Jonás, ¿compartes este análisis? Parcialmente, ¿no? Es cierto que el año pasado a estas alturas teníamos un escenario peor del que hemos vivido durante este pasado invierno. Las consecuencias directas e indirectas de la guerra de Putin en Ucrania amenazaban la recuperación que estábamos viendo después de los años marcados por la COVID, y este escenario no se ha concretado. Hemos logrado surcar, podríamos decir, las incertidumbres de este invierno razonablemente bien, con políticas de la Unión Europea que han ayudado mucho, acompañadas también por políticas nacionales, pero no podemos decir que, que todo ha pasado, ¿no? o que no hay ninguna incertidumbre en el horizonte. Sigue habiéndolas, tanto en la economía europea como en las regiones que nos rodean. Hay incertidumbres claras, algunas de ellas derivadas de la evolución de la guerra, pero no solo, y por lo tanto, aunque hemos conseguido evitar un escenario muy negativo en este invierno, la situación económica en la Unión Europea es sustancialmente mejor, pero es verdad que sigue habiendo nubes en el horizonte que nos exigen seguir trabajando para evitar que esos escenarios puedan concretarse en el futuro. Hay una cuestión que preocupa especialmente, que es la inflación, que sigue persistente. Según los últimos datos se va reduciendo, pero preocupa la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, y una de las principales medidas que se ha tomado para atajarla es la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. ¿Es la estrategia adecuada, Eva? Sí la es, yo creo que la es. De hecho, la inflación que hemos padecido ha sido histórica, ¿no? Nunca en la historia de la eurozona habíamos tenido una inflación de este calibre, ¿no? Por eso es normal, el Banco Central Europeo se ocupa de la política monetaria, que esto muchas veces la gente lo olvida, ¿no? Que el Banco Central Europeo, los únicos instrumentos que tiene son instrumentos de política monetaria. Por lo tanto, lo único que en esta situación ha podido hacer es de subir los tipos de interés. Y ahora mismo hay mucha crítica porque algunos consideran que
que ya hemos llegado, digamos, al pic de la inflación y por lo tanto el Banco Central Europeo no debería seguir con la subida de los tipos de interés, pero tenemos que pensar también que ahora se trata también de combatir un poco esta expectativa de inflación. ¿Qué quiere decir? O sea, toda la industria tiene que entender que esta inflación se va a combatir porque si no se puede convertir en una inflación crónica. ¿Eso qué significa? Una espiral inflacionaria, ¿no? O sea, vamos subiendo los precios porque las empresas básicamente si piensan que la inflación se va a quedar en unos niveles tan altos como es el caso todavía, entonces van a subir los precios, van a subir otros aspectos y por lo tanto seguiremos en una inflación muy cronificada que es después muy difícil de combatir. Y todavía, como decía también Jonás hace un momento, pues hay muchos elementos en el horizonte que nos dan una cierta incertidumbre. Por ejemplo, como decía antes, los precios de la energía el invierno que viene, la situación geopolítica muy complicada que tenemos, que otra vez puede afectar tanto la demanda como las cadenas de suministro. Por lo tanto, no hemos salido de todos estos aspectos que digamos, crean una inflación como la que tenemos. Has hecho mención a estas críticas, Jonás. Una de ellas es que quizás la subida de tipos se está haciendo demasiado rápida y esto también puede provocar consecuencias en la economía. Bueno, yo creo que en fin, había una subida de tipos que no se podía evitar, ¿no? Yo creo que salíamos de los años marcados por la COVID con problemas severos en las cadenas de suministros, con un desacople entre las regiones de producción y las de consumo, con una cierta bolsa de ahorro generado durante los meses de la pandemia que nos hacían presagiar unos escenarios de mayores inflaciones. Es cierto que las consecuencias de la guerra en Ucrania de nuevo tensionaron aún más los precios y vimos cómo muy rápidamente la inflación se elevaba en Europa, en la zona euro, fundamentalmente debido a estas cuestiones, a problemas en la oferta y al crecimiento de los precios en el sector energético y alimentario derivado directamente de la guerra, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la política fiscal estaba jugando un mayor papel en el incremento de la inflación. En todo caso, siendo inevitable la revisión de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo, también ha habido políticas de apoyo por parte de algunos Estados miembros, la solución ibérica para el precio de la energía, ha habido otras opciones para intentar evitar tensiones más altas en alimentos también, en nuestro país y en otros, pero yo creo que en estos momentos estamos ya llegando a, podríamos decir, a un cierto también agotamiento de las subidas de tipos. Las previsiones de inflación a 18 meses ya están relativamente cercanas al 2%. También tenemos que tener en cuenta que el BCE ha revisado su marco estratégico de implementación de la política monetaria, de tal manera que el objetivo del 2% ahora está definido en el medio plazo, a diferencia de lo que ocurría antes. Y yo creo que con unas previsiones de inflación, como digo, cercanas al 2%, por cierto en España por debajo del 2%, pero en el conjunto de la zona euro cercanas al 2%, en un plazo de 12-18 meses y, en fin, con algunas restricciones evidentes también en la evolución de la demanda por las propias subidas de interés, yo creo que es evidente que hemos tocado techo en esto, ¿no? Podemos discutir si se han subido más o menos rápido, pero yo no le, en fin, obviamente yo no estoy en el BCE ni tomo estas decisiones y el BCE es independiente para tomarlas, pero en mi opinión no deberíamos ver más subidas de tipos de interés. Un apunte quizás solamente ahí cuando hablamos de la inflación en España, porque me parece que es importante también hablar de los datos, es que o sea, el dato que tenemos del 1,9% de inflación es el dato interanual, o sea, de junio 22 a junio 23, y junio, como sabemos, es buen mes para la inflación, pero la inflación para el 2023 en España es más o menos 4%. Por eso yo, o sea, coincidiendo en muchos aspectos con lo que decía Jonás, quizás todavía tendríamos que tener más precaución, ¿no? Cuando pensamos que ya estamos saliendo de la problemática con la inflación. Pero bueno, no hemos visto espirales de precios, efectos de segunda ronda con incrementos disparatados en fin, o muy elevados, ¿no? Más elevados en los salarios. En fin, yo tiendo a pensar que hemos tocado ya techo, que debiéramos
ir viendo en los próximos meses como las previsiones recogen una reducción, y yo creo que el debate o el posible debate o trade-off es hasta qué punto estamos dispuestos a seguir subiendo los tipos para bajar al 2 y pico 6 meses antes o 6 meses después. Aquí mi posición es un poco más, en fin, no tengo prisa, por así decirlo, en este ámbito. Me gustaría preguntaros por un asunto de actualidad. La Comisión Europea está estudiando cómo utilizar los bienes congelados del Banco Central de Rusia, usando los beneficios extra que generan y usarlos para la reconstrucción de Ucrania. Pero la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tiene dudas sobre su legalidad. ¿Creéis que será finalmente posible? ¿Es legalmente posible utilizar estos bienes para la reconstrucción del país, Eva? Yo creo que se puede encontrar la manera, sinceramente, si hay voluntad política, creo que se puede hacer. Aquí pues hay varias cuestiones, ¿no? O sea, quién sería la competente, si es la Unión Europea, si son los Estados miembros, y después qué tipo de medidas. Por una parte, lo que se está discutiendo es una especie de medida confiscatoria, que sería básicamente confiscar directamente los activos del Banco Central Ruso que tenemos aquí en la Unión Europea, que son más o menos, ascienden a 200.000 millones de euros, o si por otra parte no confiscamos como tal los activos, pero sí los rendimientos de esos activos los usamos para la reconstrucción de Ucrania. Y después otra propuesta que está sobre la mesa es de usar el Euroclearing, ¿no? Que tenemos el depositario europeo de valores que básicamente use estos activos del Banco Central Europeo para generar dividendos que después se utilicen, ¿no? Para la reconstrucción. Yo creo que todas estas tres medidas, que esta última parece que es más del agrado de la señora Lagarde, yo creo que la manera jurídicamente sólida y adecuada se puede encontrar, pero desde luego yo creo que aquí en el Parlamento Europeo hay bastante unidad en este tema, es que Rusia tiene que pagar por los daños que está causando a Ucrania y tendremos que encontrar la manera de hacerlo. Jonás. Poco más que añadir. Desde el punto de vista estrictamente legal, yo no me atrevo a hacer juicios sumarísimos porque, en fin, me faltan elementos de juicio, pero es cierto, como decía Pocheva, que si hay voluntad política se pueden encontrar los espacios legales para hacerlos. Hay propuestas encima de la mesa y, por otra parte, en fin, en algún momento los costes y la necesaria reconstrucción de Ucrania pues debiera ser abonado por quien ha provocado toda esta situación, claramente. Pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Eva, Jonás. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.